Dios nos bendiga, hermanos. Vamos al momento de la palabra. Estamos estudiando el libro de Job, un libro desde algún punto de vista con una poesía rara para nuestro estilo, para el estilo de que nosotros, nuestra poesía lleva rítmica, a veces está escrita en prosa, pero la poesía hebrea tiene muchas figuras, comparaciones. Habíamos estado observando, hemos estado estudiando en Hombres de Valor lo que es Cantar de los Cantares. Y el poeta ahí, Salomón, compara los cabellos de su esposa con el pelo de una cabra y le dice como cabellos de una cabra negra, ¿verdad? Bien bonitos y todo, pero le dice de una forma poética. Así es el libro de Job. La poesía tiene que ver con figuras. Job se va a las figuras de la luna, del sol, incluso a la ropa le da personalidad y dice, mi ropa me va a detestar por lo mal que estoy. Y de esa manera vamos a estudiar el libro de Job. Creo que todos conocen el concepto del libro de Job por aquel hombre que perdió todo. Y todo es todo. En un mismo día murieron sus 10 hijos, no un hijo, 10 hijos. Se le murió todo el ganado, toda la empresa de transporte, todos los camellos que tenía, también murieron. Todos los empleados, sus casas, era alguien adinerado, era alguien rico, sus cultivos de un solo golpe. Y todavía Satanás de cínico le dice, el hombre dará todo por su vida. Todavía le dice, tócale su cuerpo, a ver si así no reniega, porque Job con las cosas materiales, y Job ni quería los bichos, ¿verdad? Job no le importa, Job que es egoísta, mira, perdió todo y no renegó. Y tocale su cuerpo y viene todavía Dios, porque fue Dios, no fue Satanás ordenándole a Dios. Dios permitió a Satanás, porque hasta Satanás se rige por lo que Dios dice. Tocale su cuerpo, le dijo, yo confío que Job va a ser íntegro delante de mí como lo ha hecho siempre. Y así es, de esa manera sigue Job ahí en su lucha, lo visitan sus amigos, uno de ellos era el que va a hablar esta vez, el que habló en el sábado pasado, Bildad, también ya había hablado, se me ha olvidado el otro nombre, tengo lagunas mentales, hermano, pero Bildad hizo algo terrible. Bildad en el verso 4 le dijo lo siguiente, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. O sea, Bildad incluso por querer consolar el sufrimiento de Job, le estaba poniendo limón a la llaga, ¿verdad? Le estaba sacando que los hijos, porque habían pecado, habían muerto. Cuando ellos no tenían el panorama completo de lo que estaba sucediendo y estaban tratando de consolar a Job. Estaban tratando de entender qué es lo que estaba pasando. No sé a ustedes les ha pasado, cuando las cosas van saliendo mal, lógico, la sabiduría humana habla de causa y efecto. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué las cosas están sucediendo mal? Y casi siempre, ¿vea? Hay algo que estamos haciendo mal y por tanto tenemos un resultado malo. Pero en este caso Job pagaba sacrificios por adelantado, por si acaso sus hijos habían pecado. Era un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. Un título tremendo, hermanos. Pero aún así, Dios lo estaba tentando por medio de Satanás. Y Dios al final le da una gran recompensa. Y todo esto, hermanos, aún así, no fue el hombre más sufrido. Fíjense que el hombre más sufrido de alguna manera fue nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto está encerrado en una gran historia. Job sufrió, pero nuestro Señor Jesucristo es el personaje principal. Y ahora lo vamos a descubrir que aún en las palabras de Job, vamos a encontrar a Jesús en las palabras de Job. Y les decía que Bildad Suita habló a Job con la intención correcta, pero como decía nuestro hermano Wilber, con la teología equivocada. Porque hablamos bajo los rudimentos de este mundo que son causa y efecto. En el verso 4 menciona a sus hijos.
Y hay algo importante, que a pesar de que nosotros digamos que causa y efecto y que vamos a recibir lo que merecemos y que nuestra cuenta y no hemos hecho nunca nada bueno, ¿y qué vamos a recibir de bueno? Tenemos nuestra cuenta de las cosas buenas a cero, pero déjeme decirle que Dios es el único que puede multiplicar por cero y hacer de nuestra vida algo nuevo, algo que ni los pensábamos ni los imaginábamos, porque Él puede sacar de donde no hay, con el poder de su palabra. Él dijo, hágase la luz, no había luz. Él dijo, haya en la tierra, hágase la tierra y los mares y todo, y la expansión de ellos, y después le dijo, bueno, a la tierra produzca hierba, y así al mar le dijo, produzcan peces y animales, y de esa manera, por el poder de su palabra, Él puede hacer cosas nuevas en nosotros. Así que leamos el capítulo 9 de Job, donde Job, después de escuchar lo que su amigo Bildad estaba diciendo, sin saber los argumentos necesarios, pero aún Bildad en el verso 6 y 7 le hace una profecía y le habla siempre de causa y efecto y le dice, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Le estaba diciendo, si tú verdaderamente fueras bueno, pues Dios no se va a olvidar de ti. Y aunque tu principio haya sido pequeño, o sea, estás ahí, tu postrer estado será muy grande. De alguna manera, Bildad, sin saber, le estaba profetizando, de a pesar de que él había sido reducido, porque Dios lo había prosperado, él había sido reducido a nada, como él decía, se quería incluso suicidar no, quería que Dios le quitara la vida, porque ese es un punto bien importante, y ya lo he hablado, cuando llega la depresión por los problemas, el enemigo te va a gritar, suicídate, quítate la vida, no vales nada. Nadie, mira, ni tus amigos vienen a verte, ni los hermanos de la iglesia, no llegan a verte, no vales nada, matate. Pero Dios tiene misericordia. Y en alguna ocasión, en son de bromas, había un hombre que había sido estafado, le apareció la oportunidad de su vida para invertir y le robaron toda la plata y se le fue la señora y tuvo un gran problemón, ¿verdad? Porque y estaba tan indignado que agarró la pistola y se puso la pistola, dice, en la cabeza. Y en el momento le vino un pensamiento, y vos te vas a matar, y el que te timó sigue vivo. No, dijo, voy a matar primero al que me estafó. Y anduvo como 2 años, dije, buscando al que lo estafó, y no lo encontró. Pero sí encontró algo mejor, encontró a Jesucristo, y él transformó su vida, le renovó su corazón, y básicamente quizás no lo que perdió, no lo recuperó en su totalidad, pero Dios le dio una nueva vida, disfrutando lo que ahora Dios le ha dado. Y sabiendo de que en Cristo pues tenemos ese descanso para nuestras almas, como dice Mateo 11, 28 al 31. Así que leemos en nombre del Padre la respuesta de Job, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Job y dijo, capítulo 9 de Job, el título que le he puesto, ni lo publiqué, pero es ¿quién entenderá a Dios? Pregúntese, ¿quién entenderá a Dios? Vamos, ahí lo vamos a dejar. Ciertamente, yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en sus fuerzas. Y hace una pregunta. ¿Quién endureció contra él? ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar.
Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Oremos. Señor, gracias, porque ¿quién te comprenderá a ti, Señor? Sabemos que no cabes en nuestra mente, Señor, que nosotros, siendo tan finitos, ¿cómo vamos a entender a una mente infinita, a un ser tan superior? Gracias, Padre, porque nos has permitido escuchar tu palabra, Señor, que es lo más digno de ser escuchado. El Evangelio, lo más digno de ser proclamado, porque es aquello que da vida, regenera al hombre, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú guiando nuestros corazones. Amén. Así que, ¿quién podrá comprender a Dios? Y saben una cosa, si pudiéramos comprender a Dios, no fuera Dios, porque lo podríamos meter en una caja y podríamos decir, Dios es así. Pero en verdad, no podemos comprenderlo. Es tan grande, tan inmenso. De hecho, nosotros no podemos comprender ni entender, ni podemos hacer nada para que la Tierra gire alrededor del Sol, o es al revés, o el Sol alrededor de la Tierra. Como sea, no podemos hacer nada para eso. No podemos detener la luna cuando nosotros querramos. Incluso no podríamos provocar que una estrella se caiga, aunque tú estés diciendo, esa estrella se va a caer. Alguien se ha puesto a ver las estrellas y dice, aquella se va a caer, ¿verdad? Pero no podemos provocar nada. Incluso no podemos detener las olas del mar, ni las mareas. No nos podemos poner ahí y decir, hoy, aquí no va a subir la marea. No sé si alguien ha ido a pescar y se metió al otro lado del estero en seco y cuando vino a ver más tarde, había que pasar nadando, ¿verdad? Y había alguien ahí que no podía nadar. ¿Y cómo hacemos? Y no, la marea no la podemos detener. Baja a cierta hora, sube a cierta hora. No podemos empujar el río, ¿eh? Tampoco. Él sigue su curso. Claro, con las represas lo detienen un poco, ¿verdad? Pero que nosotros vamos a detener, a empujar el río, al contrario, no podemos. Nuestro ser, todo lo que somos está muy, pero muy limitado. Lo que Dios es algo tan grande y tan ilimitado. De hecho, alguien pregunta, ¿y a Dios quién lo creó? Pues si fuera creado, no fuera Dios. Y en efecto, Dios es existente. Por eso dice él, yo soy el que soy. La definición de Dios es el que existe. Nadie lo creó. De hecho, entre las definiciones de Dios sería que el único no creado, pues, sino que Él es el que existe. Nosotros somos contingentes, contingenciales. Hoy estamos, mañana no estamos. O díganme, dentro de 100 años, ¿quién de nosotros va a estar por estos lados? Nadie. Todos acá ya tenemos más de 15 años y 115 años. Hay algunas mujeres más que todo viven 104, 108, quizás llegan a los 110. Los hombres nos matamos más ligeros, ¿no? Llegamos a los 80, a los 90, pero las mujeres son las más longevas en algunos países. Dentro de 100 años de nosotros ya ni se van a acordar, pero Dios sigue siendo el que es. Como él dijo, yo soy el existente. Nosotros somos contingentes. Nosotros vamos de paso. Dice la Biblia que nuestra vida es como la neblina, que en un momento está y de repente ya no está. Así que nosotros no podemos entender a Dios. Y Dios ha dejado un recurso para eso, fíjense, que se llama fe. Y esa fe que es dada por medio del Espíritu Santo, porque eso no es de nosotros, sino que es don de Dios, que llega a nuestro corazón para creer. Porque hay tantas cosas en esta vida que nos pueden decir, no, es que Dios no existe. O si existe, pero lo puedo olvidar, o puedo dejar, o me puedo hacer el disimulado. Y voy a decir algo, guarden los teléfonos. Si no tienen la Biblia en el teléfono, guárdenlo. Es una de las reglas en la iglesia, ¿verdad? Guarden los teléfonos. Porque es algo de que no es irreverencia a mí, sino que es aquel que todo lo sabe, todo lo ve, digamos. ¿Sí? Y Él le va a pagar en su momento, conforme a nosotros le seamos
de reverentes, porque Él es quien merece toda la reverencia y toda la gloria. Así que, y ese es un anuncio que siempre lo pasamos, guarde su teléfono, porque eso, o póngalo en vibrador, aún si le llama. Así que, y Job inicia de esa manera, y dice, ciertamente, le dice Job a su amigo Bildad, yo sé que es así, lo que tú has dicho tiene mucha lógica, la causa y el efecto, nosotros lo vemos en ¿cómo se llama? En la ciencia, el método científico, observación, causa y efecto, lo que tú dices es así, le dice Job. ¿Y cómo se justificará? Y hace una pregunta, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Y una pregunta muy interesante, ¿cómo nosotros nos vamos a justificar delante de Dios? ¿Qué argumentos tenemos nosotros para decir yo he sido bueno, yo soy íntegro, yo jamás me he equivocado, yo siempre te he servido, yo he cumplido los 10 mandamientos, he hecho esto o he hecho lo otro, he sido obediente a mis padres, yo jamás he mentido, yo jamás he robado, yo jamás he mirado a nadie con odio, jamás me he enojado? No tenemos argumentos. ¿Cómo nos justificamos delante de Dios? Efectivamente, solo por medio de Jesucristo. Porque desde el momento Jesús dijo, bueno, hay 10 mandamientos, pero en verdad son 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. ¿Cuántos de los que estamos acá pasamos ese primer mandamiento? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Con todo, todo. Creo que todos nos quedamos, tal vez uno al 2, uno al 3, uno al 1. Alguien diga, yo la mitad por el 5, raspadito la paso. No, con todo. Desde ese mandamiento no nos podemos justificar para con Dios. No significa de que no haya esperanza, porque para eso vino Cristo, para que tengamos una esperanza. Porque el propósito de la ley, de los 10 mandamientos, es mostrarnos la necesidad que tenemos de un Salvador, que por nuestros propios medios no lo podemos hacer. La ley tiene el propósito de hacer evidente el pecado o nuestras faltas, nuestras fallas. Y por eso, de esa manera, ¿quién y cómo se justificará el hombre con Dios? Pues por su gracia, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ahora nosotros lo sabemos, pero Job no lo sabía. Job estaba desde su sufrimiento atribulado, como ninguno de nosotros lo ha estado. Y por eso él dice en el 3, si quisiere contender con él, no le podrá, si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, si quisiere llevar a Dios a juicio, ¿de qué le puedo acusar? ¿O qué? ¿Qué argumentos tengo para justificar si yo considero que Dios está siendo malo, si yo considero que Dios está siendo bueno? No puedo, porque dice, no podría responder una cosa entre 1000. Toda la grandeza de Dios. Por eso él dice el 4, él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Y miren otra pregunta bien interesante. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Mencióneme un personaje que usted se acuerde que se endureció o se ensoberbeció contra Dios y dijo, el más famoso, ¿quién me lo dice? Faraón, bueno, Faraón, ¿verdad? Él dijo, bueno, mis dioses son más poderosos que tu Dios. Y le mandó una plaga por cada dios que ellos tenían. Y a todo el dios rana, el dios sapo, el de la vaca, a todo el de la luz, les mandó tinieblas, a todos los dioses de Egipto les mandó una plaga. Y por último, el faraón dijo, bueno, entonces por su propia boca muere el pez, ¿verdad? Y entonces, que me toque mi hijo o algo así, dijo, pues tú lo has dicho, le dijo, los primogénitos se van a morir. ¿Por qué? Porque también eso para ellos era muy sagrado, era el heredero a ser faraón. Pero como endureció su corazón, no le fue bien. Otro personaje, ¿se acuerdan? ¿Quiénes han visto la película El Titanic, vea? Como dijo el dijo, este barco ni Dios lo hunde.
¿Qué pasó? Ni el primer viaje pudo hacer. Se hundió. Conspiraciones, lo que haya sido, se hundió. Entonces tal vez se recuerdan algo muy reciente. Un presidente muy famoso dijo: con mis vísceras maldigo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. No, hombre, quizás no pasó ni un año ni 2 años cuando ya tenía un cáncer bien pegado en las vísceras. O sea, no se puede. Aún estaba leyendo que John Lennon dijo: nosotros los Beatles somos más famosos que Jesús. No pasó ni un año cuando ya lo habían matado. ¿Quién se puede ensoberbecer contra Dios? Y así podemos contar quizás, como les digo, entre los más famosos, quienes se han engrandecido en contra de Dios. Y básicamente Dios les ha demostrado: no sos nada. Yo tengo el control de todo. Y así que nosotros, ¿quiénes somos para ensoberbecernos y decir: Dios no existe, no me importa que Jesús haya muerto y resucitado por mí? Pónganlo. No me importa, yo voy a seguir haciendo mi vida como yo quiera y como yo diga y cuando yo quiera. ¿Quiénes somos nosotros? No nos podemos ensoberbecer. En algún momento tenemos que abrir nuestro corazón a Dios y dejarlo que Él obre y nos renueve, porque Él no solamente ha venido a cambiarnos un estilo de vida, digamos, de ropa, de amigos, sino que Él ha venido porque muchos cambian de forma de vestir, de forma de hablar, y tal vez cambian de ambiente, incluso un ambiente diferente, pero el corazón, su mente, sus pensamientos siempre son de continuo el mal, porque el Espíritu Santo no está obrando en ellos, porque ellos están tratando con sus propias fuerzas cambiar. Entonces, y eso se llama, estaba estudiando y estaba viendo de que hay 3 engaños que hay dentro de la apostasía en los tiempos finales, y uno es el engaño de las riquezas. Algunos consideran que incluso hemos considerado que porque tenemos algo, porque tenemos una casa, que porque tenemos carro, que porque tenemos lo siguiente, es porque Dios nos ha bendecido. Entonces, Bill Gates y los Rockefeller hubieran sido los más ungidos, ¿verdad? Pero en verdad han sido personas que a veces han estado, no digo, no estoy condenando a nadie, sino que hay personas que tienen mucha plata y están totalmente alejados de Dios. Entonces no se mide también por eso. Y es un engaño de las riquezas en los cuales comenzamos a prometer que si siembras, o sea, hasta las iglesias caen en eso, que si siembras, Dios te lo va a multiplicar, y en verdad Dios tiene el control de todo, pero no es ese el propósito. El engaño en las riquezas. Incluso también hay otro engaño que es el ascetismo religioso, que es de lo que estaba hablando, que porque creo que hago esto, que ayuno, que oro y que hago lo demás, merezco el cielo más que aquel que no lo hace, cuando en verdad es por Jesucristo. Y Pablo lo dijo: todos esos rudimentos, todas esas prácticas, cuando ya tengas verdaderamente a Cristo en tu corazón, las vas a hacer, pero no ya por tus fuerzas, sino que el Espíritu Santo obrando en vos te va a hacer que las hagas, ya no como esclavo de la ley, sino que por amor, por voluntad propia, porque ya en la gracia no se trata de hacer para merecer, sino de recibir para dar en amor. Recibes la gracia, recibes el perdón, y de ahí en adelante, si verdaderamente Cristo está en tu corazón, no va a ser el mismo. Si tu corazón no lo abres completamente a Dios, vas a seguir patinando en los mismos pecados, vas a seguir patinando. Pero cuando verdaderamente Dios entre a tu vida, vas a cambiar. Posiblemente te vas a equivocar alguna vez, pero no hay vuelta atrás, porque Él lo prometió, que en aquel en el que está el Espíritu de Dios hay libertad. Así que, y por eso, ¿quién endurece el corazón? Creo que todos lo hemos endurecido en algún momento, pero por eso me encanta como dice el libro de Hebreos. Dice, si el Espíritu Santo habla y escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque eso es lo que Dios quiere. Siempre Él está tratando de reconciliarnos con Él, porque separados de Él estamos bajo su ira. Y miren todo lo que Dios puede hacer. Como les digo, Dios arranca, dice 5:5,
5:25 son ya. Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornó. Básicamente, hay montañas enteras que se pueden caer o de alguna manera, dice, y no van a saber ni qué fue lo que pasó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Nosotros también no podemos hacer nada, ¿ve? Él es el que hace que un sismo por aquí, otro por allá, él tiene en control la tierra y nos va muy mal. Manda al sol y nos sale. Está bíblicamente que en una batalla en la cual estaban peleando los israelitas, el patriarca en su momento alzó sus manos y pidió que el sol se detuviera. Y también históricamente y científicamente los de la NASA tuvieron que ir a leer qué es lo que había pasado, porque en sus cálculos algo había sucedido y efectivamente el sol en esa batalla se detuvo. Y por eso él dice que él hace que se pueda detener el sol. Y manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Quién anduvo sobre las olas del mar en esta tierra? Jesucristo, ¿verdad? Aquí podemos encontrar, eso es Dios. Jesucristo, hombre, siendo Dios, pudo andar sobre las olas del mar. Y aquí aquellos que les gustan las estrellas y conocen dice, él hizo la osa, la constelación de la osa mayor, no sé si hay una osa menor, pero hay un conjunto de estrellas que los astrólogos les han denominado la osa mayor, así como el Orión, dice, no el gato, ¿verdad?, de la película que anda el Orión en el collar, pero él hizo, dice, el Orión, esa constelación de estrellas, y yo creo que estas sí las conocen todos, y las Pléyades. ¿Cómo se conocen las Pléyades o las Pléyades? Como las 7 cabritas, creo que esas todas las hemos visto, ¿verdad? Cuando vemos el cielo, vemos las 7 estrellitas que son las 7 cabritas, eso lo hizo Dios. Y dice los lugares secretos del sur. Por eso les decimos, dice lo que está dando de tratar de entender Job, ustedes tienen razón con todos los argumentos, le está diciendo el amigo que me están dando, pero en verdad tú entiendes a Dios y puedes comprender a aquel que hizo con solo hablar los cielos, el que detiene el cielo, detiene las estrellas y hace girar todo en su lugar, que es algo tan inmenso. De hecho, los científicos en este caso lo que dicen es que las estrellas están a millones de años luz, ¿verdad? Es que lo que los científicos no saben, solo le dicen miles de millones de años, ¿sí? ¿En qué tiempo vivieron los dinosaurios? Hace 25 millones de años. Lo que hacen es ponerle un número ahí al cálculo. Escuchaba en una ocasión de que estaban definiendo cuánto tiempo duraba una era. Y uno decía, no, una era dura 400 millones de años. Y otro decía, no, 500 millones de años. Básicamente son números inventados al azar, ¿verdad? Que al final, imaginarse que hace 500 millones de años el ser humano era un mono, necesita más fe que lo que verdaderamente dice la Biblia. Porque en verdad, hermanos, el libro más antiguo es la Biblia. El libro que tiene más datos históricos comprobables, por decirlo así, que hay pergaminos que se han cuidado, datan de 300 años antes de Cristo, es la Biblia. De ahí todos los otros libros de emperadores y de personajes, de Aristóteles y de todos los personajes que hay en el mundo, la Biblia tiene, por decirlo así, 10 veces más testigos y más argumentos que lo que cualquier otra historia puede tener. Entonces, creerle a la Biblia es más lógico que creerle a los científicos cuando hablan de millones y de miles de millones de años. Entonces, y por eso está diciendo acá Job, él hizo todo eso. Entonces, en los versos que hemos estado observando ahorita, del 1 al 12, Job nos está diciendo, Dios es creador y todo está bajo su control. Recuérdense que ese es el pensamiento de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él sabe lo que hace. Y como me encanta esa alabanza de Manuel Hernández, él sabe lo que hace, él nunca llega tarde, porque él tiene siempre el control. Entonces, del 5 al 12 nos dice que él es el creador
y que Él está en todo bajo control. Aún lo que las grandes masas nos dicen muchas veces es mentira. No sé si han estado observando que se están dando cuenta que con cortar la natalidad de los países se están acabando los países, en verdad. Ya hay una mente, la mente de las personas de ciertos países en Europa está minada a que no tengan niños. Y se están dando cuenta que la mayoría de ellos ahora ya tienen 60, 40, 50 años y ya no tienen el montón de jóvenes que trabajen. Y bueno, no hay mano de obra. Y un país sin mano de obra calificada, sin quienes produzcan, se vuelve dependiente de otros. Y después, y aún el Banco Internacional te presta por la cantidad de jóvenes que tenés en etapa de producción. Él dice, tienen 5 millones de jóvenes. Multipliquémoslo, ¿qué? Por $100 mensuales. Puedes producir tanto en un mes, pero solo tenés 1 millón de jóvenes. Hey, a este no le podemos prestar, ahí solo viejitos hay, y ya solo viejos. Entonces, países como Holanda, países que se tomaron en serio eso, ahora están teniendo serios problemas y están volviendo a decir, no, hey, paguémosles para que se casen, paguémosles para que tengan bichos, y el que tenga bichos, le vamos a pagar. ¿Por qué? Por una mentira, estamos sobrepoblados. Y eso sigue. Y esa es una de la sobrepoblación. De hecho, lo que tiene que ver con las ideologías de género es ese mismo patrón, la sobrepoblación. Pero no se nos olvida algo, nosotros los cristianos tenemos un argumento más, Dios está bajo control. ¿Y ustedes creen que Dios no creó a la naturaleza con la capacidad de podernos alimentar a todos? Dios lo hizo. Solamente y Dios dejó leyes establecidas de cómo se trabajara la tierra para que la tierra no se destruyera, pero no le hacemos caso. También en ese rubro también hay no sé si aquí cerca de la India, en esos países asiáticos también ya no están usando fertilizantes químicos. Están volviendo a hacer compost, ¿verdad? Ahí hacen en unos barriles, meten cierta agua, estiércol y hacen que se vuelva como natural y de esa manera están alimentando la tierra y no la podan, no la aran y están haciendo algo que la tierra está produciendo más. Pero cuando nosotros con nuestras ideologías le metemos que esto es lo que así se tiene que hacer, destruimos. Siempre que el ser humano mete mano y quiere sacar a Dios de en medio, se vuelve algo improductivo. Lo que Dios creó se multiplica y tiene frutos buenos. Lo que el ser humano trata de cruzar, hasta una mula con un caballo, o un burro y sacan la mula ya no produce, ya no puede reproducirse, porque ya fue tocada por el hombre. Pero mientras mantenemos las normas de Dios, Dios verdaderamente está en control y podríamos ser los habitantes que fuéramos. La tierra tiene la capacidad de alimentarnos. Si ustedes, yo nunca he viajado en avión, pero si ustedes miran muchos lugares, grandes terrenos sin población, y van a ver otro cerrito ahí por una quebrada topado de casas. Y ahí, o sea, nosotros, el ser humano en su maldad, hay personas que tienen miles de hectáreas de terreno, ya vemos algunos que no tenemos ni una manzana, ¿verdad? Ni un lote. Entonces, ¿pero por qué? Por no guiarnos en lo que Dios estableció para el hombre, la justicia, la equidad, en lo que Dios quiere. En verdad, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya hablado en defensa de la mujer en Medio Oriente cuando la querían matar, lapidar, y todo lo que el Señor Jesucristo enseñó para muchos no va, porque nuestro Señor Jesucristo trajo justicia, vino a cumplir verdaderamente la ley, y bajo los términos que nuestro Señor Jesucristo habló y enseñó, todos pudiéramos vivir de una manera mejor. Porque Jesús les dijo, oíste que fue dicho que amaras a los tuyos y odiaras a tus enemigos, mas yo os digo, dijo Jesús, que ames también a tus enemigos. O sea, Jesús vino a revolucionar esto, diciendo, bueno, ¿y cómo? Que no es como nosotros hacemos, como los religiosos hacemos, no. Jesús está enseñando algo diferente, está en contra del gobierno, dijeron, ¿verdad? Digamos que está en contra de Roma, porque en verdad lo que Jesús vino a enseñar es una verdadera libertad.
porque verdaderamente Dios está en control, hermanos. Y vamos a pasar de ahí porque si no son 30 versos. Y vamos a la siguiente parte, que tiene que ver de los versos 13 al 18. Y es en la dificultad y sin esperanza, nos es muy difícil ver la mano de Dios. Y eso es cierto. Cuando estamos desesperados, en una dificultad en la cual creemos, conocí a alguien que dice, él cuenta en su testimonio, dice, mi cable de la luz lo tenía como que era caño de azúcar, y me lo habían despegado en un montón de veces, le habían cortado la luz. En una ocasión él escribió un libro que se llamaba El abandonado de Dios, pero él dice, gracias a Dios que no salió a la luz, no lo logré publicar, dice, ya estaba a punto de, no sé a qué editorial iba a ir a que se lo publicaran, pero llegó